Bueno, y el Señor me daba una palabra y esta mañana esa palabra se terminó de confirmar. Mientras yo tenía la mesa llena de papeles, una hermana nuevita, no pasó por el encuentro todavía, me dice, buen día, Maga, me dice, y me manda un sticker, no sé, bueno, un flyer, no sé cómo le dicen ahora a los chicos modernos ahí, esas que aparecen, ¿no? Me manda por WhatsApp y decía, había un niño que estaba mirando una pantalla y me dice, Maga, decía, este año, el año pasado, 2025, fue de siembra, pero en Punta Lara, me decía ella. Pero el 2026 será de cosecha. Yo dije, gloria a Dios. Porque les contaba también el martes que venía un poco de lo que fue el año pasado, como que insatisfecha. Porque yo esperaba, después del arduo trabajo que hicimos, campaña, salir a evangelizar, salir a hacer troqueles, tratar de hacer cultos de oración y que venían hermanos 6, 7, 11 y a la otra semana venían poquito, no venía nadie. Como que en un momento empecé a rezongar o empecé a pincharme y yo le decía a las chicas de la célula que quizás el año pasado fue de queja por no haber visto los frutos que yo esperaba. ¿Sí? Pero que este año yo me proponía de que voy a estar en una actitud positiva. Yo, ¿no es cierto? Porque la queja es alabanza al diablo y yo no voy a alabar al diablo, Dios no me creó para eso y por la queja Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y hay una tierra que Dios me está prometiendo y yo quiero entrar. Así que este año vamos a trabajar en no quejarnos y hacer la obra del Señor. Bueno, les hablaba de visualizar, pero no es lo que voy a hablar esta noche. Estoy visualizada en el trabajo, visualizando y armando. Ahí ahora nos vamos de vacaciones con Miguel y una de las cosas que los pastores nos enseñan es ese tiempo de descanso que tenemos como familia, como matrimonio, el poder visualizar y proyectarnos hacia dónde queremos ir durante este año. Nuestro trabajo va a ser dar una nueva oportunidad, dar énfasis y continuar con el llamado que Dios nos hizo en Punta Lara. Así que ahí está la confirmación. Este año va a ser de cosecha de todo lo que se sembró el año pasado. Y la palabra que el Señor me daba, yo te voy a invitar a que me acompañes a Isaías, capítulo 54. Vamos a buscarla. Isaías 54, versículo 1 al 3. Dice así, ¿lo tienen? Amén. Miren que es solamente para leer, así que si me los pongo los veo borrosos, ¿eh? Así que, ¿lo tienen? Amén. Dice así, regocíjate, oh estéril, la que no da a luz. Levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás de la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades desoladas. Eso me hablaba el Señor en esta palabra. Entonces, yo la tomé, por supuesto, para mí y en lo que voy a trabajar durante todo este año. Y mi trabajo le decía que va a estar enfocado en lo que va a ser Punta Lara y en el plan y en el propósito que Dios puso en nuestro corazón. Pero bueno, cuando leía esta palabra, yo quería entender, entonces empecé a investigar de qué se trataba, porque cuando empieza a hablar dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Es como que le está hablando a una mujer. Si vos te pones a leer, pareciera que le está hablando a una mujer. Pero cuando me puse a textualizar y a buscar información, nos habla, ¿no? Dice,
Dice, Dios le da una palabra profética a un pueblo que ha sido diezmado, destruido, arruinado y llevado cautivo durante 70 años por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así que, si entramos en contexto, le está hablando al pueblo. ¿Sí? No le está hablando específicamente a una mujer que ha sido estéril, sino que le está hablando al pueblo. Y sigue diciendo, luego de su libertad, ellos regresaron a una ciudad que es la de Israel, dice, y al llegar se encontraron con una ciudad arruinada. Sus tierras eran áridas y estériles por no haberla trabajado durante tanto tiempo. ¿Sí? El pueblo de Dios había sido llevado prisionero, era cautivo por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia en ese momento, y durante 70 años ellos estuvieron cautivos, y dice que cuando fueron liberados ellos volvían a su tierra, y dice que al regresar vieron la ciudad desolada, arruinado, todo quemado, los muros destruidos, y la tierra, nos hablaba de la tierra, ¿no? Árida, tierra estéril. Entonces ahí pude entender por qué hablaba al principio así, ¿no es cierto? Y le decía, mujer estéril, tú que no dabas a luz. Y le está hablando al pueblo de Israel. ¿Y cuántos son pueblo acá del Señor? Y quizás en un momento de nuestras vidas te encontraste así, ¿no es cierto? Árido, seco, estéril, sin poder dar fruto. Yo buscaba la palabra estéril y dice estéril. Estéril dice no da fruto, no se reproduce o no se expande. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me tocó un tiempo y quizás creí que el año pasado para mí fue un tiempo de esterilidad, porque vengo de un proceso donde ya tiempo atrás intentamos poder expandirnos para el barrio de Villa Alba y ahí tener una célula, tuvimos una célula muy grande donde quisimos hacer un anexo, pero por ocasiones, situaciones no se pudo dar. Entonces, volvimos a casa, ¿sí? No nos habíamos ido, pero bueno, dijimos quizás no es el momento, el lugar, tranquila, tranquila. Después los intentamos en Berazategui, nos íbamos hasta Berazategui. Y también con muchas expectativas nos dijeron que había una casa donde había mucha gente y que ellos tenían el lugar para podernos congregar y que estaban esperando que le vayamos a hacer culto. Llegamos y había 3 y de esos 3 a veces cuando íbamos había 1 y a veces se peleaban porque eran todos familia y así. Otra vez. Y bueno, y este 2025, como les decía, el trabajo que tuvimos haciendo en Punta Lara, yo lo veía de esta forma y me veía o me sentía estéril, sin poder ver fruto, sin poder dar fruto en la tierra que estuvimos trabajando. Me sentía estéril porque no podía expandirme al llamado y al propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero cuando Dios me daba esta palabra, me daba muchísimo ánimo. Porque si lo leemos nuevamente, miren lo que dice. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. O sea que por un tiempo quizás nos podemos encontrar, nos podemos ver como estériles, pero dice la que no daba, o sea que tenemos posibilidad en un momento de empezar a dar fruto y expandirnos nuevamente. Dios habla de un tiempo pasado, la que no daba luz. Y en la Biblia nos encontramos con muchos personajes que fueron estériles por un tiempo. Y eso te juro que me animó. Si bien los conocía, no entraba en lo que Dios me estaba hablando, ¿sí? Y yo busqué estos personajes
y me hablaba de Sara, la mujer de Abraham, que esperó el hijo de la promesa. Ellos eran de edad avanzada y dice que tenían 75 años y durante 25 años ellos estuvieron esperando la promesa, ese hijo que iba a venir. O sea que Sara durante 25 años fue una mujer estéril. No podía dar frutos, no podía expandirse. También encontraba otro personaje y habla de Rebeca, la esposa de Isaac, que dice que durante 20 años ella fue estéril. Y Dios le dijo que iba a tener a sus hijos y sus hijos llegó el momento y ella dio a luz a gemelos y dice que fue Esaú y Jacob, nada más ni nada menos que Esaú e Isaac. De esta esterilidad que duró 20 años, vino Esaú e Isaac. Tenemos a Raquel, la esposa de Jacob, que fue estéril durante 14 años, y ella cuando llegó la promesa y dejó de ser estéril, tuvo a su hijo José y Benjamín, las cuales salen las tribus de Judá. Y habla de Ana, también la mujer del Cana, que dice que durante un largo tiempo fue estéril hasta que dio a luz a Samuel. Y esto me daba muchísima esperanza. Si ellos pudieron, ¿no?, esperar 25 años, 20 años, 14 años, yo recién el año pasado, tampoco fue mucho. Pero bueno, así me sentía yo, estéril, sin poder dar fruto, sin poder multiplicarme, sin poder expandirme y sin poder alcanzar la promesa o la palabra que Dios ponía a mi vida. Entonces yo escribía esto, ¿no? Si en algún momento te sentiste como alguno de estos personajes sin poder dar fruto, sin poder reproducirte o expandirte, todavía estamos a tiempo, todavía hay esperanza. Si ellos tuvieron que esperar 25 años, 20, 14, para poder ver el fruto, para poder ver la promesa que venía de parte de Dios, nosotros también nos podemos armar de paciencia y esperar, porque el que prometió lo va a cumplir. El que prometió lo hará, todo a su debido tiempo. Así que yo quiero declarar una palabra profética y quiero que me acompañes ahí donde estás. ¿Me acompañás? Porque hoy, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero desde que empezó el culto empezaron a profetizar. Y yo este año voy a profetizar y voy a soltar palabra de bendición y me voy a desatar para todas las áreas de mi vida. Porque por mucho tiempo fui limitada. Por mucho tiempo le creí mentiras al diablo y eso no me dejó afirmarme y creerle de completo a la palabra y a la promesa de Dios. Creer lo que Dios podía hacer con mi vida, conmigo y a través de mí. Entonces este año yo me paro en otra posición, frente al diablo y frente a la promesa de Dios. Así que yo quiero animarte a que puedas repetir conmigo y declares esta palabra conmigo. Y esto era la confirmación, no sé, ¿cuántos vieron mi incestado el día de hoy? Después de la palabra que me mandaba esta hermana, yo puse confirmación porque yo ya lo tenía escrito. Entonces dice así, dice, repetí conmigo, este es el año que este es el año que lo que no vi en el 2025, decilo conmigo, este es el año que lo que no vi en el 2025, más fuerte, lo voy a ver en el 2026. Quizás quedaron promesas, quizás quedó palabra de parte de Dios, sueños postergados que no lo pudiste alcanzar, pero lo que sembraste, me decía el Señor esta mañana, lo vas a alcanzar, lo vas a sembrar, lo vas a cosechar, porque Dios es fiel. Porque Dios cumple su palabra. Así que lo que no pudiste ver en el 2025, no bajes los brazos, hermano. Seguí teniendo levantado y sosteniéndote de la promesa del Señor. Porque el que lo va a ser Él. Solamente necesita que le creamos. ¿Cuánto le creen al Señor? Él lo va a hacer conmigo, decí. Él lo va a hacer conmigo, decilo, declaralo, hermano. Él lo hará conmigo. Él lo va a
Palabra profética y de esperanza es la que me daba el Señor y traía para mi vida. Y sigue diciendo en el versículo 2, ¿no? Dice, ensancha el sitio de tu tienda. Y cuando me habla de ensanchar, perdón, yo le puse como título a mi palabra, así, mirá, le puse. Y es para que le digas al que está al lado, así, ponete cómodo, ¿viste? Al que tenía al lado, decile, cuidado, porque me voy a ensanchar. Así que tené cuidado porque no voy a entrar en esta silla porque le creí al Señor. Me tomo de la palabra del Señor. Así que cuidado que me voy a ensanchar. ¿Sí? Espiritualmente, por supuesto, ¿no? La silla, vamos a entrar todos en la silla, ¿sí? Hay unos que se lo tomaron en concreto y ya se expandieron, pero no es la idea. ¿Sí? Dice, lo primero que dice, ensancha el sitio de tu tienda. Y cuando me habla de ensanchar mi tienda, yo lo tomo que la tienda es la casa. En la antigüedad, el pueblo de Israel vivía en el desierto y vivía en tiendas. ¿Sí? Entonces, cuando esta palabra venía al pueblo, le decía, ¿no? Ensancha el sitio de tu tienda. Justamente era por eso, porque ellos vivían, viste que nosotros por ahí estamos acostumbrados, bueno, que tenemos nuestra casa, criamos a nuestros hijos crecen, se casan y se van. Pero en la antigüedad, el pueblo de Israel, cuando hablaba de ensanchar, hablaba porque venían los hijos, los nietos, los tataranietos, y todos venían a vivir a la misma tienda. Pero bueno, cuando a mí esta palabra me hablaba de ensanchar el sitio de mi tienda, me hablaba de ensanchar mi casa, de ensanchar mi familia. Porque yo me quiero ensanchar para todos lados, porque no me voy a achicar a lo que Dios quiere hacer, no voy a limitar a Dios. Y cuando me habla de extenderme en lo que es mi tienda y lo que es en mi casa, yo declaro que mis hijos vendrán a los pies de Cristo, que mis hijos se congregarán, que mis hijos, que mi familia, que mis hermanos, que aquellos que todavía no llegaron a los pies de Cristo, van a venir, porque es parte de expandirnos, es parte de la promesa, que todos crean en el Señor, que todos sean salvos. Así que cuando habla de ensanchar, me voy a ensanchar en lo que es mi familia, me voy a ensanchar en lo que es el barrio, a través de la célula. ¿Amén? ¿Cuántos se van a ensanchar? A ver, ¿cuántos levantan la mano? Pastor, mirá para atrás. Pastor, mirá para atrás. ¿Cuántos se van a ensanchar? En el barrio, a través de la célula, para que muchas personas tengan la oportunidad, como tuviste vos y como tuve yo, de poder conocer a un Dios grande, a un Dios que puede transformar cualquier tipo de situación. Nos vamos a ensanchar en las provincias, no solamente en los barrios con células, sino que nos vamos a ensanchar con anexos, con iglesia, a través de las misiones, nos vamos a ensanchar. Nos vamos a ir al norte, al sur, al este, al oeste, al Chaco, no sé, a donde nos quiera llevar el Señor, porque Él es el que va delante de nosotros. Él es el que va a abrir la puerta y el que nos va a sostener. Sigue diciendo, dice, y sigue hablando, y dice, ensancha las cortinas de tus habitaciones. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, sean ensanchadas. Entonces, cuando habla de extenderme o esparcir de las habitaciones, me está hablando, la habitación es la pieza. ¿Sí? Y cuando a mí me hablan de mi pieza o de mi habitación, está hablando de mi intimidad. No, ya me miraron mal. También me voy a esparcir en eso, pero hablo de la intimidad con Dios. Le gustó a Miguel, se ríe Miguel. No vamos a expandir, nos vamos a ensanchar en todas las áreas. Pero cuando hablaba de la habitación, el Señor me hablaba de poder extenderme en la intimidad con Él, de poder expandirme y ensancharme en la intimidad con el Espíritu Santo, en el tiempo que le dedico, en la importancia que le doy. Tiempo de calidad.
de poder estar. Porque a mí me gusta el tiempo de intimidad cuando estoy con mi marido y lo recontra disfruto. Pero con el Señor, ¿cuánto tiempo de calidad le das? ¿Cuánto disfrutás estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo le das? ¿O es solamente ir, Señor, presento mis necesidades y pim pam pum y chau, se terminó? No, sino que el Señor nos está animando, dijimos que es palabra para el pueblo de Dios, y el Señor nos está hablando de tener más tiempo de intimidad, no solamente con Él, sino que con el Espíritu Santo. Debemos ensancharnos y expandirnos en el conocimiento de la palabra, ensancharnos y expandirnos, no solamente en el conocimiento de la palabra, sino en nuestro tiempo con el propósito de Dios en nuestra vida. Y ahí me gustó, porque ¿cuántos saben que Dios tiene propósito para nuestra vida? 3. Hermano, quiero contarte, déjame contarte que Dios tiene propósito para tu vida. ¿Cuánto tiempo le dedicas a preguntarle a Dios cuál es el propósito y el plan que tiene para tu vida? Muchos lo sabemos cuál es el plan y el propósito, pero ahí decía, y yo anotaba, me voy a expandir, a dedicar tiempo en conocer, buscar y dedicarme al plan y al propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando al propósito de Dios en tu vida? Quizás es lo que me faltó el año pasado. Dedicarle más tiempo al plan y al propósito de Dios en mi vida. Debemos ensanchar y expandir nuestro tiempo en el llamado de Dios. Y sigue diciendo, ensánchate, no sean escasas, dice. Ensánchate, no seas escasa. Debes ensancharte en tus pensamientos. Y acá me detenía porque muchas veces no, la mayoría de las veces, quizás un poco de incredulidad hizo que limitara lo que Dios quería hacer conmigo y a través de mí en lo que fue Punta Lara. Entonces, nosotros detenemos el mover de Dios y el mover del Espíritu Santo y el plan y el propósito de Dios. No es Dios el que se detiene, nosotros lo detenemos. Y quizás es lo que te está pasando a vos, hermano. Quizás estás en la incertidumbre de saber si es Dios, si viene de parte de Dios y si soy yo y son mis emociones. Quédate tranquilo que cuando viene de parte de Dios, Dios es el que abre la puerta y provee todo lo que necesitamos. Pero nosotros debemos expandirnos en nuestros pensamientos porque nosotros somos lo que limitamos a Dios. Debemos ensancharlo en nuestro corazón, en mi corazón. Yo le pido al Señor que este año ensanche mi corazón. Que ensanche mi corazón en fe, en esperanza y en perseverancia. Ayúdame, Señor, a tener esperanza, que lo que no vi en el 2025 lo voy a poder ver en el 2026. Ayúdame, Señor, a poder ver las cosas que hoy no las veo como si ya estuvieran hechas. Ayúdame, Señor, a poder ensanchar mi fe, en poder ensancharme en lo que es la esperanza y la perseverancia. Porque ¿sabés lo que tenemos nosotros, los seres humanos? Que no somos perseverantes. Oramos una semana, 2 semanas, un mes, y si no se cumplió lo que el Señor te pidió, chao, pasamos la hoja y seguimos a otra. Nos vamos a otra. Pero los limitados en el tiempo somos nosotros. Dios es eterno y Él lo va a hacer a su debido tiempo. Eclesiastés 3 dice, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo se va a cumplir aquí en la tierra. Ensánchate, no seas escasa, me decía la palabra. No seas escasa.
ensánchate, dice, alarga las cuerdas. Y cuando hablaba de alargar las cuerdas, me hablaba de ensanchar los límites, porque vieron que yo les decía que habitaban en tiendas, en carpas, y estas carpas eran agarradas o sostenidas por las cuerdas. Y según el lugar que vos delimitabas, era hasta dónde iba a llegar tu perímetro, hacia dónde querías avanzar o hacia dónde ibas a tomar la tierra. Y el Señor me decía, alarga tus cuerdas, porque hasta acá vos les pusiste el límite. Hasta acá vos me limitaste. Y el desafío para este año es extenderme hacia lo que el Señor y hacia donde quiera llevarme. Ese va a ser mi límite, hacia donde el Señor este año desee llevarme. Sigue diciendo, ensánchate, ensancha. Yo puse así, miren, no sé si está bien, pero yo puse ensancha a Dios. Y si vamos a nuestra realidad, Dios no es chiquitito, Dios no es limitado. Y yo pensaba en la canción de la escuelita, tan alto que no puedo ir arriba del, tan bajo que no, cuán grande, ¿no? Habla de Dios. Pero nosotros somos lo que limitamos a Dios. Entonces yo me ponía para mí en esta palabra, ensancha a Dios, porque Dios es grande. Dios es poderoso. Dios va a cumplir todo lo que te prometió. Dios te proveerá todo lo que necesites. Dios te dará todo lo que necesites. Entonces, ¿por qué nosotros limitamos a Dios y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas? Terrible. Terrible el nosotros tan chiquititos, tan limitados, ponerle límites a Dios. Cuando Dios espera de nosotras cosas tremendas, cosas grandes. Cosas, dice, ¿no? Que nos va a dar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni la que subió a corazón de hombre, es la que Él preparó para los que le creen. ¿Cuánto le creen al Señor? Acá estamos. Y parece una frase, un versículo así, ¿no? Tirado a la ligera. Germán decía, cuando abría el culto, decía que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué temor tenemos? ¿Qué pasa que no nos extendemos? ¿Qué pasa que no nos jugamos por Dios? ¿Qué nos pasa? Que no nos jugamos por Dios. Cuando hablaba de la palabra ensancha el reino, ¿no? De ensanchar el reino de Dios, hablaba de ensanchar, de predicar el mensaje de Dios. ¿Cuántos predican acá el mensaje de Dios? ¿Uno? Nah, yo sé que hay más. ¿Cuántos están siendo estériles en predicar la palabra de Dios y traer uno para el reino de Dios? Pero es el plan y el propósito por cual Dios nos llamó y nos puso en este lugar. Que el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación sean predicadas y sean expandidas para que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Y así como llegó el plan de salvación para tu vida, así debemos extendernos y ensanchar la palabra de Dios, ensanchar el propósito y el llamado de Dios para todas las personas que nos rodean. Pero como decía hace un rato, nosotros limitamos el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y sabes qué? También lo limitamos para lo que quiere hacer en la vida de las personas que nos rodean, en nuestros vecinos, en nuestro barrio, en el trabajo, en nuestros compañeros de la escuela, de la facultad. Nosotros limitamos a Dios cada vez que nos quedamos callados frente a una situación donde sabes
que es necesaria la intervención de Dios y del Espíritu Santo. Ensanchate, hermano. Ensanchate en todo lo que Dios tiene preparado este año en tu vida. Debemos ensancharnos y expandirnos en la visión que Dios tiene para nosotros. Y hay una palabra en Génesis, capítulo 13, versículo 14 y 15, donde Dios le habla a Abraham. Dice, Dios le dice a Abraham, tras separarse de su sobrino Lot, que alce sus ojos y mire hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, prometiéndole que toda la tierra que llegue a ver se la dará a él y a su descendencia. Debemos visualizarnos, debemos extendernos, debemos expandir nuestra visión. ¿Hacia dónde le decía? Hacia el norte, hacia el sur, al este y al oeste. En este caso le decía a Abraham, hasta donde llegues a ver, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Hasta dónde estás viendo? ¿Hasta ahí estás viendo? ¿Este es el límite que le pones a Dios? ¿O estás mirando hasta allá al fondo, hacia el lugar donde Dios quiere llevarte? Eso es lo que vas a alcanzar. Es lo que Dios le daba a Abraham. Y es lo que te dice en esta noche a vos. Y me lo decía a mí, por supuesto. Te vas a extender hasta donde llegues a ver. Por eso yo le decía y le pedía al Señor, Señor, extendé mi corazón. Poné en mi corazón y en mi vida fe. ¿Para qué? Para poderme extender más todavía en la visión, para ver las cosas que no son como si fuesen hechos, porque eso es la fe. No lo veo, pero yo sé que el Señor lo tiene preparado. Yo no sé si es un trabajo, yo no sé si es un mayor ingreso económico, no sé si es un negocio, no sé si es una célula, no sé si es tener a tu familia, tus hijos congregándose a los pies de Cristo, no sé qué es. Pero debemos expandirnos. Si durante tanto tiempo estuvimos estériles, sin poder dar fruto, sin poder ensancharnos para todos los lugares donde el Señor quiere llevarnos, este es el tiempo y esta es la noche donde el Señor te dice, oh estéril, regocíjate. A ti que eras estéril, te daré, le dice. Te extenderás hacia el norte, hacia el sur, al este y el oeste. ¿Le crees que el Señor puede hacer eso en tu vida? ¿Crees que Dios te va a dar lo que te prometió? Todo va a depender de vos, hermano. Y va a depender de mí hacia dónde me voy a expandir este año. Y prepárate, porque me voy a ensanchar. Me voy a ensanchar porque le creí al Señor, me tomo de su palabra y la voy a aplicar en mi vida. Porque Él es el que prometió. Así que no sé, hermano, lo que estás esperando de parte de Dios. Pero el Señor te dice, te voy a ensanchar. Vas a crecer, te vas a extender, vas a dar fruto, te vas a multiplicar y vas a señorear todo lo que yo te dé. Así que le decía a Abraham, todo lo que mires te lo daré a ti y a tu descendencia. Y sigue diciendo el versículo 2, ¿no? Refuerza tus estacas. Seguimos hablando de la tienda. Refuerza tus estacas. Y cuando me habla de reforzar las estacas, me habla de poder ensanchar su promesa, a no limitarlo, a ser perseverante. Ensancha tus pensamientos. Deja de limitar a Dios, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Son de paz. Somos nosotros los limitados. Dios no es limitado. Te extenderás de la mano izquierda y de la mano derecha, dice. Te extenderás para cualquier lugar donde Dios quiera llevarte. ¿Escuchaste? ¿Escucharon? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, María Laura? Te extenderás para cualquier lugar donde Dios quiera llevarte. A ese trabajo, a ese título, a ese local, a extenderte a ese barrio, a esa ciudad, a esa provincia. Te vas a extender a tu familia.
Palabra de Dios que venía para mi vida y para el pueblo de Dios. Te extenderás para el lugar donde Dios quiera llevarte. Tu herencia heredará naciones. Gracias, Señor, porque veo a mis hijos sentados sobre naciones, predicando el mensaje de salvación, porque es palabra que Él dio para mi vida. Y aunque la visión tardare, espérala, porque llegará. Heredarán las naciones tu herencia. Todo lo que no alcanzaste, todo lo que alcanzaste y mucho más es lo que recibirán tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Este año y los que vienen por delante, quiero extenderme para todos lados, para que cuando mis hijos reciban la herencia, como hablaba Camila, hereden todo lo que yo conquisté y lo que Dios hará con ellos. ¿Querés bendecir a tu descendencia? ¿Querés bendecir a tu descendencia? ¿Cuántos tienen herencia acá? ¿Querés bendecir a tu herencia? No limites a Dios, extendete para todos lados, créele al Señor, toma su palabra, te extenderás hacia el norte, hacia el sur, el este y el oeste, tomarás naciones, hasta donde llegues a ver es donde el Señor te dará. Solamente tenés que creer, confiar y sostenerte en su palabra que es fiel, pero todo va a depender de nosotros. ¿Qué es lo que le querés dejar a tu descendencia? ¿Qué herencia querés dejarle? Yo quiero que sean benditos. Yo quiero que sean bendecidos, que sean prosperados, que sean fértiles y que puedan dar muchos frutos al servicio y a la obra de Dios. Porque es parte de nuestra promesa. Tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa servirán al Señor, nos decía cuando llegamos a congregarnos. Y le creo, porque la palabra de Dios permanece. Te extenderás, te ensancharás, no tendrás límite, porque hoy Dios te dice, yo voy contigo. Te vas a extender, hermano, solamente tenés que creer. No limites a Dios, no limites lo que Dios quiere hacer, porque te vas a extender para todos lados y tu descendencia heredará las naciones. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Palabra profética de parte de Dios. No tendrás límite y este año te vas a extender, te vas a ensanchar y te vas a expandir al norte, al sur, al este y al oeste. Agárrala, hermano, ahí va, palabra de Dios. Tomala y hacela tuya, ponela en tu corazón. Yo quiero invitarte a